Bien, Hildeberto García Ortiz, trabajo en telesecundarias, Escuela Telesecundaria Quinceo, en Morelia, Michoacán. Bienvenido, maestro. Lourdes León, de Hermosillo, Sonora, de la telesecundaria 18. Bienvenida, compañera. José Carmen Abril Banderas, trabajo en Telebachillerato Michoacán, plantel Cancita, Parácuaro. Bienvenido, maestro. Hola, yo soy Jesús González, trabajo ahí en el IMSET. Buenas tardes. Bienvenido, maestro. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Grajeda Montoya y soy del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Morelia del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, maestro. Ya en un momento más comenzamos. Si hay alguien más que no se haya presentado, por favor, adelante. Bueno, mientras se integran otros compañeros que por aquí están presentando problemas de comunicación, a algunos no les funciona el micrófono y algunos están intentando ingresar a la videoconferencia, voy a comenzar a leer la reseña, el resumen de lo que integra el currículum de la invitada del día de hoy, que ya está por aquí presente, ya la tenemos aquí en el grupo, pero voy a hacer entonces la lectura de esa reseña para saber quién nos va a dirigir el mensaje del día de hoy. No sin antes, bueno, aquí tengo a la maestra Magdalena Jiménez Rico, que también se presenta. Ella nos acompaña desde Quiroga, Michoacán, de la telesecundaria de Santa Fe de la Laguna. Adelante, José Antonio. Buenas noches, José Antonio Rodríguez Toro, de Región Morelia, Telesecundarias. Muy bien, voy a dar inicio a este currículum amplio de la invitada que tenemos el día de hoy. Va a ser un hiperresumen y con todo y eso, pues es bastante amplio todavía lo que tenemos aquí. El día de hoy vamos a estar escuchando a la doctora Patricia Serna González. Ella es originaria de Tuxpan, Michoacán. Ella ha realizado diferentes estudios. Ella es licenciada en educación primaria, también es licenciada en educación media en el área de matemáticas, tiene la licenciatura de educación primaria, tiene la maestría en ciencias de la educación, es doctora en ciencias de la educación y posgrado en educación también. Ha realizado estudios a nivel internacional como posgrado de metodologías y técnicas de estimulación del desarrollo intelectual en La Habana, Cuba. Educación y valores en la Universidad Mauricia, España. La enseñanza problemática de la matemática, una concreción vygotsquiana en la educación matemática por parte de la IMPLAC de La Habana, Cuba. Aprender a resolver problemas de aritmética, grupo ARPA, proyecto TEDI, también de la IMPAC en La Habana, Cuba. Ha participado en el Congreso Internacional de Pedagogía en Cuba. Ha participado en la prospectiva Fortri en Estados Unidos, Canadá y México. Preguntas de investigación y recolección de datos en Australia, México, por parte del UPN. Planificación de estudios y desarrollo curricular del Centro Internacional de Capacitación Aarón Ofri, Jerusalén, Israel. Ha participado en la escritura del libro Método Visual Multiplicativo, Narrativas Educativas, Narrativas Psicológicas y Frenesí, la
Etnomatemática Purépecha, el viaje educativo. Ha participado de manera colaborativa en la escritura de capítulos de libros, riesgos psicosociales, en pruebas de diferencia sobre una variable categórica ordinal, en el artículo científico Carreras universitarias preferidas por estudiantes indígenas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el libro Escenarios contemporáneos de la psicología, en el libro La historia enseñada a discusión, ha presentado el artículo Universidad y estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas. También ha participado en el libro Los jóvenes en la mediación escolar de los conflictos educativos, la formación de mediadores jurídicos desde la conflictología y paradigma de la complejidad. También ha escrito artículos de la especialidad o área profesional que tienen que ver con manuales o apuntes, revistas, logos. Ha sido coautora de la revista Huillicha. También ha sido coautora de la revista Ensayos Pedagógicos y ha realizado múltiples investigaciones de tesis y de formación de recursos humanos. Su trayectoria se ha destacado por la innovación educativa. Actualmente se desempeña en el Centro Educativo UNIPEM y en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, colaboradora del Cuerpo Académico 232, es asesora curricular de la DGESPE en el diseño de la licenciatura de la secundaria, especialidad en telesecundaria. Es especialista en el diseño curricular, investigación, formación docente y estrategias de modelos educativos, pedagógicos y didácticos, evaluación educativa. Se ha desempeñado como taylorista, conferencista, tutora virtual, asesora de proyectos de orientación, intervención, evaluación, educación e investigativos. Es miembro de la Red Académica de Educación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También participa en la red dedicada UNIPEM, UNIDEFCA, a distancia en redes de Latinoamérica. Recibamos a la doctora Patricia Serna González. Adelante, doctora. Muy buenas noches para todos ustedes. Voy a compartir mi presentación del tema que hablaríamos el día de hoy. Prácticamente estaríamos pensando en visualizar la posibilidad de hablar de lo que sería la competitividad y su presencia en la educación. Tenemos por ahí viciados el sonido, ojalá y por ahí revisaran sus micrófonos. Muchas gracias. En el caso de el vínculo que visibilizamos tiene que ver justamente con dos campos muy interesantes, la educación y la parte de actividad. Agradezco profundamente la invitación que me hiciera el doctorante Abraham Rodríguez Toro y envío un saludo especial al doctor Toño Rodríguez Toro. Un saludo también especial para todos y cada uno de ustedes que están presentes en este webinar. Cuando nosotros hablamos de educación, tenemos todo un componente muy importante. Y cuando hablamos de educación, generalmente en los diferentes pueblos y especialmente en México y en los países latinoamericanos se visibiliza esta como una parte importante del desarrollo social y económico cultural de los pueblos. Pero también desde otra perspectiva es reconocida la educación como un conjunto de procesos que nos forma y fortalece a las personas. Entonces tiene un papel muy importante en nuestra sociedad, pero también en lo tecnológico, en lo científico. ¿Por qué? Porque a partir de la educación, dividida en sus diferentes áreas, formal y no formal, etcétera,
se genera mucho conocimiento, tanto comunitario, social, tecnológico, científico, económico, productivo. Durante mucho tiempo, en la educación ha habido tendencias para relacionarse o no con la competitividad. Es decir, se ha puesto en cuestión si en la educación hay presencia o no de la competitividad. ¿Por qué? Porque la competitividad, pues, ha sido un concepto que nació más en el campo de la productividad, de la economía, que se relaciona más con lo tecnológico, y no siempre a la educación se le relaciona con esto. Entonces, en mi plática, pues parto de la pregunta: ¿en qué momento la educación ha tenido presencia de la competitividad y en qué ejes? ¿En cuáles no lo ha tenido? Y en algunas razones, ¿por qué han estado tan distantes? Esto implicaría que tengo un reconocimiento de que la educación y competitividad en muchos momentos caminan juntos. En otros momentos caminan separados y en otras áreas caminan incluso fundidos. ¿Cómo es que me atrevo a decir esto y por qué me atrevo a decirlo? Bueno, pues cuando nosotros hacemos un reconocimiento de estos dos procesos, y si la educación está compleja y tiene un conjunto de procesos tan importantes e interesantes, vale la pena justamente ver cómo conceptualizamos a la competitividad en lo educativo. Muchos de ustedes lo hacen desde el área administrativa, económica, nosotros no. Nosotros estudiamos a la competitividad desde la parte educativa. ¿Por qué ha sido muy cuestionada la competitividad, el enfoque basado en competencias? Bueno, porque es un término que en latín generalmente se refiere a competir. Y en el término competir tenemos dos significados totalmente diferentes. El primero de ellos tiene que ver con entender el competir como una capacidad, como una lucha, como atacar, como pedir. El otro de ellos es competir, y que prácticamente también podría sostener este concepto y tiene un significado totalmente diferente. Su significado es desarrollarse de forma integral. Entonces, en educación nosotros nos quedamos en la competitividad con este segundo concepto, cuyo origen más que competir es competir en el desarrollo integral. Generalmente, cuando nosotros revisamos más el campo de los antecedentes de la competitividad, pues hay aportaciones de Adam Smith en el siglo XVIII que no se retomaron completamente a lo educativo, pero encontramos con los trabajos de David Ricardo una aproximación muy importante a lo que es el tema de la competitividad, y ya llamada competitividad educativa, con ciertas adaptaciones cuando la educación se oferta con menor costo. En el siglo XXI, pues vamos a ver cómo esta parte se vuelve a ratificar con John Stuart Mill, cuando habla él y aporta de cómo en la educación nosotros tenemos ventajas competitivas. Nuevamente hablamos de que las ventajas competitivas son un constructo no nacido en la educación, pero sí asumido por la educación. Tenemos dos autores más que también le van a aportar una carga histórica, conceptual, teórica muy relevante a la educación. Estos son Maydick y Patch en 1978. Estos dos autores hablaron justamente de cómo en las instituciones educativas tenemos habilidad para diseñar. ¿Qué es lo que diseñamos en las instituciones educativas? Diseñamos libros, diseñamos presentaciones, diseñamos videos, diseñamos investigaciones, elaboramos diseños curriculares en su formato de planes y programas de estudio. Entonces, Maydick y Patch reconocen que la competitividad es esa habilidad para diseñar, y diseñamos muchas más cosas. Hay maestros que diseñan exámenes, que diseñan ejercicios. Cuando hay una división en algunos países, casi en la mayoría, de la educación, y esta se empieza a ofertar en los servicios públicos y en los servicios privados, o reconocidas como instituciones particulares,
Además, se vende y se produce el servicio. Estos mismos autores agregaron que si un servicio educativo es más atractivo, entonces va a ser más competitivo. De tal manera que no agotaríamos esa parte conceptual que se manifiesta en la educación y que se ha retomado de la competitividad. Cohen en 1984 hablaba de la modificación y este se retomó en lo educativo en términos de cómo cada escuela, sea pública o sea privada, necesita modificar su oferta educativa. Y este autor Cohen, sin pensarlo, provocó toda una discusión y toda una línea en la educación. ¿Por qué? Porque empezaron grandes estudiosos a analizar a las universidades sobre todo. Y empezaron a decir que desde hace muchos siglos, sobre todo en las universidades más viejas de Europa, que ya tienen siglos, mientras las nuestras apenas alcanzan 100, 200 años menos, 50, 40, 30, 20, han mantenido una oferta educativa repetitiva de profesiones clásicas. En todas se encuentra medicina, derecho, la parte de contabilidad, de farmacia, se repiten varias carreras. Es decir, que para este autor, las instituciones nos volvemos competitivas en tanto vamos modificando la oferta educativa a las necesidades que el entorno y el mundo nos genera. Estos autores proponen toda una línea de competitividad educativa en términos también de que para que esa oferta educativa sea correspondiente al contexto, hay que tener una lectura de lo que en diseño curricular identificamos como nichos educativos. Pongo un ejemplo clarísimo de un nicho educativo de hace 3 décadas. No existían las computadoras. Entonces, al aparecer las computadoras, se generan nichos educativos. ¿Qué son los nichos educativos? Carreras nuevas. Pero estas se derivan de estos inventos. ¿Por qué? Porque si tenemos computadoras, entonces ahora vamos a ocupar ingenieros o técnicos que las compongan. Si las computadoras se van a conectar en redes, necesitamos ingenieros que conecten redes. Veamos entonces cómo la oferta educativa sí se va modificando. ¿Por qué? Por estas necesidades de la modificación, tanto de los productos como de los servicios, el mismo entorno, el mismo ambiente, los cambios de estilos de vida de la sociedad y muchas otras variables e indicadores que son importantes para la modificación de las ofertas educativas. Un año más tarde, Scott también agregó otra definición a esta parte de competitividad. Decía que competitividad era esta parte de reconocer que cuando hay habilidad de producir conocimiento educativo, entonces hay competitividad. Se empieza a reconocer entonces y sabemos que la producción de conocimiento educativo es reconocido. Por ejemplo, el SNI es otorgado pues a los investigadores que producen y generan conocimiento en todas las áreas. El área de la medicina, el área de la química, el área de la educación, el área de la física, el área de la astronomía, el área de la economía, el área de la genómica, en fin, todas las áreas de conocimiento. Entonces, en educación se empieza a reconocer este rasgo también. Si una institución tiene habilidad y produce conocimiento educativo, entonces se considera más competitiva. No solo este autor, tenemos muchos, podemos citar a Kirkland, que también tengo citado aquí, que cuando dice que se ofrecen, y aquí hay una correlación con exigencia de alta calidad, pero con ciclos más cortos, también se está considerando a las instituciones competitivas. Tenemos más conceptos, por ejemplo, el de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o la ONUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ambas afirmaron en el 89 que si se sostiene y se mantiene la participación en el mercado internacional, entonces se tienen rasgos de competitividad. Y entonces empezamos a encontrar aquí el nacimiento muy profundo
de lo que conocemos como la educación internacional a partir del 89, también reconocida desde la complejidad como la educación global. Hoy en día, este aporte pues tiene mucha significancia. ¿Por qué? Porque la educación virtual nos ha demostrado que no tiene límites, que justamente tiene este rasgo, que se oferta, por ejemplo, un MOOC, que sería un curso masivo en línea en español, y hay Coursera y otros más lo traducen hasta en 5 idiomas. ¿Y qué ocurre? Se puede ofertar en inglés, en chino, en francés, en español, en italiano, por ejemplo, o en 5 idiomas diferentes, en alemán, en lugar del italiano, en otros de los MOOCs. De tal manera que este rasgo de la educación internacional, la educación global, pues hoy en día en 2020 está siendo muy presente. Y con ese rasgo de competitividad, de decir que la educación será competitiva si es global e internacional, pues estos autores y a través de sus instituciones se adelantaron. Esto fue en el 89, estamos en 2020 y la pandemia nos ha demostrado cómo está funcionando. Vemos, por ejemplo, el éxito de todos los repositorios y plataformas que tiene Academy para todos los niveles educativos, toda la demanda que han tenido durante la pandemia, tanto para educación superior como media superior y básica. Afortunadamente, Academy es gratuito y es libre para quien quiera consultarlo, pero ha resultado ser una educación global e internacional gratuita y de acceso, no regulada, en términos de la formalidad de la certificación de estudios, pero que cualquier estudiante de cualquier nivel puede accesar. Entonces es un rasgo demasiado importante que se adelantó a los tiempos. Ortiz en el 91 afirmaba, y aquí tenía otra vez que ver con esta parte de rentabilidad económica, puesto que él afirmaba que las instituciones solo son competitivas si operan rentablemente. Monteverde estableció en el 92 una parte estratégica de adaptación y estandarización, es decir, aquí regulaba que cualquiera que se adapta más rápido es más competitiva. Ahorita en la pandemia lo veríamos, si hay instituciones que no tenían la virtualidad, se adaptaron rapidísimo. Esto se anuncia en Michoacán el 17 de marzo, se empieza el 20, 3 días prácticamente para transitar quien no tenía los modelos virtuales, quien lo haya hecho. Para Monteverde, esta adaptación estratégica rápida, pues también es un rasgo de competitividad. En el campo educativo tenemos más rasgos. Se entiende también que cuando trabajamos la educación a nivel macro, micro, meso y meta, tendríamos ese rasgo de manera sistémica. En Álvarez y Torres en el 98, pues nos dice que quien ofrezca a más bajo precio, en menor tiempo y más alta calidad, pues también será una institución muy competitiva. Azuayón en el 2000, quien haga las cosas de forma permanente, quien integre redes, y sabemos cuántas redes tenemos. Todos nosotros hoy en día pertenecemos a redes, que la REDIC, la Red de Investigación Educativa, y que no solo ya es de un país, sino de varios. Redes de diferentes, en nuestra Universidad Michoacana tenemos muchas, en UNIPEM tenemos, en diferentes, estamos vinculados. ¿Por qué? Porque las redes se nos facilitan a través del conectivismo y las tecnologías. En educación tenemos demasiadas redes de vínculo, tanto docentes como estudiantes, como con padres de familia. Y hoy en día se están cuajando más. ¿Por qué? Porque pues la gente se puede conectar de manera fácil a través de los diferentes aparatos móviles. Uno de los elementos más exitosos de redes pues tienen hasta el nombre, las redes sociales, las diferentes. Una de las primeras que inició y muy conocida y usada por estudiantes docentes pues fue Facebook, el WhatsApp, tenemos muchos más. Blasque en el 2001 nos hablaba justamente de que también tenemos situaciones competitivas, y bueno, hay instituciones como el Tecnológico de Monterrey, el Tec Milenio, algunas otras más que usan el benchmarking. Y aquí las instituciones se nos pide algo muy importante,
Generalmente, si vamos a observar esos procesos clave de cuáles son las mejores escuelas del mundo, Toño lo recordará, él estuvo en alguna sesión donde pensábamos cuáles eran los mejores modelos para enseñar en el mundo. Poníamos como ejemplo el modelo finlandés, Singapur, y así íbamos como por orden. ¿Quién era el modelo 1, el modelo 2, el modelo 3? Pero curiosamente, esta posibilidad de Blasca nos exige no solo ver a los mejores y a los más grandes, sino ver a los mejores, pero que también son pequeños. Y eso en la industria usualmente no se hace. Generalmente se observa cuáles son las empresas más exitosas, pero se ve a lo macro. En educación, ¿no? En educación hacemos un benchmarking y observamos los procesos clave, pero siempre vemos lo macro y observamos lo micro. Es decir, quiénes son los mejores a gran escala y quiénes son los mejores a menor escala en lo local, en lo cercano, en los procesos cortos, en los procesos micros. Uno pudiera decir ejemplos de esto, hay muchísimos. Por ejemplo, nosotros en Michoacán tenemos la riqueza de 4 grandes culturas: la cultura náhuatl, la cultura purépecha, la cultura ñañú, la cultura mazahua. Y hemos observado que aunque a nivel micro como culturas, tienen procesos clave muy importantes de reconstrucción de conocimiento cotidiano, de la recuperación de sus tradiciones y la escrituración conceptual de las mismas, de la difusión cultural, etcétera, etcétera. Entonces, veamos aquí cómo esta observación de esos procesos clave es muy importante. ¿Por qué? Porque no pierde lo micro. Lo micro y lo pequeño también es muy importante. Justamente esto fue uno de los aportes que se llevó de educación a la productividad. ¿Cómo observar empresas pequeñas que son exitosas y no solo las grandes? Porque eso lo hacemos en educación. Vemos los modelos grandes de países, pero también vemos la aportación de un maestro, la aportación de una escuela, la innovación de un método para enseñar algo, sea método de lectura o sea un método de educación superior para empezar a procesar, a generar mecatrónicos, en fin, dependiendo del área donde nos encontremos. Esta parte conceptual de competitividad educativa es muy importante y Huerta en 2006 decía que había 3 ejes estratégicos: eficiencia, calidad y flexibilidad. Este es uno de los ejes más rechazados en educación. Justamente cuando se hablaba de procesos de calidad, se cuestionó muchísimo. Se cuestionó demasiado, no porque no se acepte la calidad, sino porque no tiene los soportes para lograrla con equidad. Tenemos también los aportes de Villarreal y Villeda, quienes presuponen que hay que tener en educación un crecimiento sostenido y la capacidad de colocar sus servicios. Hay muchas instituciones que ofertan servicios muy importantes, pero también lo importante no es ofertar el servicio, sino colocar su servicio y atender ese sector de necesidad educativa tan importante. Bueno, pensando en justamente esta relación de presencia o ausencia de la competitividad en educación, hay un reconocimiento muy importante de la competitividad y es de que es muy polisémico. Es decir, encontramos muchos significados, véanlo nada menos cuando es usado en educación. Puse solamente los ejemplos más significativos de cómo nos ha estado permeando y cruzando en la gestión educativa. Y veamos aquí, en esa parte polisémica se ha llegado a un reconocimiento muy importante de que más que un concepto, la competitividad es un estadio. Esto lo dijo el IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Y por qué lo pone como un estadio? Porque lo compara con el nivel de desarrollo de las instituciones, no solo en las empresas. Estoy hablando solamente de cómo lo entendemos en el área educativa. Dejemos que sean los expertos de administración, de economía, quienes hablen de cómo lo aplican allá en sus empresas, entidades y demás. En educación es el más aceptado. Entenderlo como un estadio. Cuando nosotros decimos que la educación tiene de manera inevitable una relación con la tecnología,
estamos viendo que esa interacción entre la educación universitaria y la tecnología, pues no se puede obviar, no se puede evitar. ¿Por qué? Porque mucha tecnología se genera a partir de la ciencia, a partir de la investigación. Y esta se hace no solo desde los niveles técnicos, sino de manera especializada y por excelencia en la educación universitaria. Tenemos también que la educación tiene una interrelación muy bonita y aparece en el binomio educación-competitividad una palabra clave, la innovación. Justamente cuando trabajamos innovación, somos reconocidos como más competitivos. ¿Por qué? Porque vamos resolviendo problemas, vamos haciendo propuestas diferentes, alternativas a lo que se había pensado y a lo que existe. Hoy en día, Zamora 2014 hizo una propuesta de cómo la competitividad educativa podría entenderse. Y él definió como la capacidad de cómo se organiza una institución. Si esa institución se organiza bien en sus procesos de control escolar, en sus procesos de emisión de credenciales, en sus procesos de certificación, de titulación, en sus procesos de docencia, que son los más importantes, porque la docencia atiende el núcleo vital que sería el estudiantado y atiende la esencia de la institución. Y bueno, aquí también es interesante cómo este autor, Zamora en 2014, permea cómo esta organización de los servicios directivos, la organización de servicios de orientación escolar, de orientación de los servicios que tenga que ver con la formación docente y demás, entre más eficaces y eficientes, se considera que realmente son un competidor potencial sin límite. Bueno, mismo Zamora nos habla de que hay 3 factores vitales, de que esta competitividad e innovación debe cruzar al personal, a su disponibilidad de capital y al crecimiento, pero también a las tareas y funciones que se realizan en dicha institución. Se reconoce a la escuela y a la institución educativa como una organización que tiene conflictos, que tiene planes, que tiene horarios, que tiene fines, que tiene que tiene una jerarquía. En la comunidad educativa se ha dicho que es vital el ser líder. Y bueno, las instituciones educativas que se reconocen como líderes, hay una propuesta justamente de Champ Kim y otro de sus compañeros que nos hablaban que generalmente la competitividad siempre se trataba de ganarle a otro haciendo lo mismo que ellos, pero de mejor forma. Y en esta propuesta del Océano Azul, pues bueno, lo que plantean es cómo hay que trabajar para luchar contra otros, sino para ofertar lo que el otro no ofrece y ofertarlo de la mejor manera. Vean cómo en esta propuesta que se retomó en educación desde el Océano Azul, pues nos dicen el Océano Rojo ahí, ¿qué sucede? Si compites con otro que está ofreciendo el mismo servicio, te va a resultar más difícil, puedes estar teniendo bombardeado el mercado de demanda, puedes estar repitiendo lo mismo de siempre. En cambio, si pasas al Océano Azul, pues hay esa otra capacidad de hacer, como lo decía Cham, lo que otros aún no se plantean. Es decir, viendo lo que es necesario, lo que es visible, pero que no ven. De tal forma que, bueno, él tenía varios presupuestos de lo que es en el Océano Azul, y en esa propuesta y esos presupuestos que nosotros encontramos, podemos pues remitir como él nos sugería algunos puntos totalmente clave y que en educación se han repensado mucho. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, desde el Océano Azul, una escuela o una institución tiene 4 principios básicos. Uno de ellos es crear nuevos espacios, crear nuevas carreras, crear nuevas modalidades, centrarse en una idea global, en conocer más allá de la demanda existente. Podríamos ver, por ejemplo, en ese punto 2, centrarse en una idea global. Básicamente hay instituciones que están trabajando los MOOCs, mientras otras ni siquiera los tocan.
¿Cuántas instituciones estaban trabajando ya los webinars antes de este tiempo? Y ahorita pues pareciera de moda, de manera muy frecuente, pero hay instituciones que empezaron hace 5 o 6 años y son muy exitosas, ya han generado modelos muy eficientes, muy innovadores sobre los webinars. Bueno, también en este planteamiento del Océano Azul, otro de los preceptos era conocer más allá de la demanda existente, es decir, no capturar la que existe, sino generar nueva, pero respondiéndole con mucha certeza y calidad, y asegurando la viabilidad de una estrategia educativa que verdaderamente logre el fin de la educación, que es formar a los seres humanos para un mayor bienestar, no solo de carácter individual, sino de carácter colectivo. Y bueno, él hablaba también de algunos otros puntos importantes en esta propuesta del Océano Azul, que también se aplicó en educación, y en esos 4 puntos él refería también algunos otros elementos, como la importancia de rescatar una idea global. Decía, hay que despertar visualmente, es decir, tenemos un mundo y una realidad en educación. Tenemos que voltear a ver, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Cómo va a ser al regreso? Y entonces tenemos que tener ese despertar visual, porque la posibilidad diferente está frente a nuestros ojos. Solamente tenemos que generar esa capacidad de verla, pero no solo despertar visualmente, sino explorar visualmente qué estrategias están siguiendo, cuáles están fracasando, cuáles están utilizando. Por ejemplo, muchos maestros se dieron cuenta que solamente usar Classroom o utilizar Edmodo es un fracaso, que los estudiantes admiran tener un webinar. ¿Por qué? Porque van a tener la telepresencialidad de su maestro. Un maestro la tomaba chiste, dices que nos ven los webinars, pues sí, no la ven, pero en el buen sentido de la telepresencia. En esta otra parte, les gusta nuestra voz, les gusta ver nuestras presentaciones. Si es un tema de estadística, de cálculo, de límites o de cualquier otra matemática financiera, de mecatrónica, bueno, pues pueden ver los procesos en las pintarras electrónicas que tiene Zoom, que tiene Skype y que tienen otros. Y esta misma propuesta nos pedía ir más allá de la demanda y sobre todo intentar lograr una viabilidad. En educación no solo tenemos esa propuesta, hay otra propuesta muy nueva que se generó en 2014 y que se está trabajando ahorita en esta década, en 2020, que le llamamos la logística inversa. Es decir, presuponer que aquellos indicadores fracasados, revisemos lo que decía Einstein, no repitas aquello que has hecho y que te lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque si lo vuelves a repetir vas a tener resultados iguales a lo que ya hiciste. Es lo que a veces les decimos a los papás cuando asisten a escuchar el reporte de un estudiante en media superior. No haga lo mismo con su hijo. ¿Por qué? Porque si su hijo no está cumpliendo con el trabajo y usted lo regaña y regañar no le funciona, pues ¿para qué lo regaña? Siga otra estrategia diferente esperando le funcione. Porque si va a repetir lo mismo y le va a ocurrir el mismo resultado, ¿qué sentido tiene hacer lo mismo? De tal manera que la lógica inversa justamente es una oportunidad de la competitividad educativa que nos permite las alternativas a través de los indicadores erróneos, o no erróneos, sino también bajos. Hay instituciones que tienen bajísimo sus niveles de graduación, de titulación, es decir, los índices de eficiencia terminal están casi nulos. Y ahí tendríamos que revisar qué hicieron y no hacer eso que hicieron. ¿Por qué? Porque las cifras, los procesos lo demuestran. Entonces tendríamos que tener una alternancia y eso es lo que trabaja la lógica inversa. O sea, regresarnos a la inversa y hacer justamente lo contrario de lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es un error y nos está aniquilando los indicadores y los procesos. En esta alternancia se reconoce el papel del conocimiento como clave en el desarrollo competitivo. Por supuesto, también este papel del conocimiento es un riesgo, pero también el nuevo conocimiento requiere mucho atrevimiento. Requiere atrevimiento para pensar de forma diferente,
para hacer de forma diferente, para decir de forma diferente, para actuar y diseñar en educación los servicios, los procesos de forma diferente. ¿Qué tan diferente? Pues tan diferente como quienes están en la organización educativa se atrevan. ¿Es un riesgo? Sí, pero si no se arriesgan, ¿cuándo van a conocer nuevos caminos e innovaciones o elementos vitales? Y bueno, hay 3 categorías también muy importantes que, aunque ya son muy antiguas, desde el 94, nos aclaran que en ciertos momentos que ha habido nexos entre educación y competitividad, fueron Bailey y Thomas Eicher. Se ha entendido mucho a la educación como un factor separado de la producción, que sin embargo no lo es tal. Y por tanto la educación se fusiona en varios momentos, en otros se aleja totalmente. Y no podemos entender la competitividad como en términos productivos, económicos, de maquila, porque trabajamos con personas, seres sensopensantes, seres cuyas emociones tienen un papel vital en lo educativo, cuyos pensamientos, cuya libertad de pensar, de decir, de hacer, de elegir un trabajo, una profesión, pero también una alta responsabilidad en el cuidado de la sociedad y la procuración del bienestar común. Y bueno, en estas 3 categorías para estos autores, es alguien muy competitivo si en la educación se aprende haciendo. Por tanto, se priorizan los paradigmas donde este precepto está puntual, como el enfoque basado en competencias, que se divide en 3 saberes: un saber conceptual, un saber hacer, donde se aprende haciendo justamente, y un saber ser. O algunos otros donde se aprende haciendo, como la educación dialógica y otros más. Y como último de las categorías clave que establecen, es la educación como la relación mutua entre tecnología, capital humano y condiciones económicas. Bueno, habría muchas maneras más. Desde mi posición en Centro Educativo Unipem, tengo la fortuna de estar en la dirección, por tanto, estar muy cercana a los procesos de gestión. Y he observado cómo en lo real muchos de estos fundamentos que desde la competitividad de una organización educativa se establecen desde un sentido más social funcionan. Conozco autores que dicen que la competitividad no tiene esa esencia social, que es más material, que es más de competir. No obstante, pues bueno, justamente cómo sí entendemos nosotros momentos de relación, de fusión y por supuesto también de separación. A nosotros no nos interesa que los estudiantes luchen entre sí o las instituciones entre sí, sino más bien que de manera colaborativa y competitiva, en términos de ofertar lo mejor, lo innovador, lo enlace, pues de alguna manera coadyuven, colaboren en el bienestar de nuestro pueblo. Yo pienso específicamente en nuestro querido Michoacán, tan bello, tan rico en recursos, en personas. Conocemos tantas personas que están en tantas partes del mundo y que son michoacanas y que tienen altos cargos de responsabilidad en todas las áreas de conocimiento, incluida la diplomacia, incluido en grandes instituciones que defienden al hombre, que defienden la tiranía, la antijusticia y demás. De tal forma que, bueno, es un estado con mucha valía. El principal valor que tenemos, pues, es el talento, el pensamiento, la innovación y el ingenio de los michoacanos. Pero bueno, también de nuestros queridos mexicanos, de otras entidades y por supuesto de otros países. De tal manera que, bueno, estas eran las ideas que quería compartirles y pues mil gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, maestro Abraham. Adelante, esto es lo que yo tenía preparado en mi charla. Compañeros, pues agradecemos a la doctora Patti Serna las palabras que nos ha dirigido hasta este momento, pero quisiéramos aprovechar la ocasión, doctora, para hacerle algunas preguntas que vienen surgiendo de pues lo que estamos escuchando de sus palabras. Entonces, voy a ceder primero la palabra a los participantes en este evento, a los que han estado escuchando atentos, y enseguida tendría yo algunas preguntas que plantearle. Entonces,
Adelante, compañeros. Sí, buenas tardes, Marco Grajeda, del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Morelia del Politécnico Nacional. Sí, yo tengo una pregunta para la doctora Patricia Serna. Antes que nada, felicitarla por esta videoconferencia, me pareció muy interesante. Y de veras habló de muchos temas importantes que ahora se están viendo y se están actualmente ahora desarrollando en cuestión ahora a los temas de la innovación, la educación a distancia, la competitividad sobre todo, y en la cual pues todas las instituciones educativas de todos los niveles, pero voy a hablar un poquito yo en el nivel que yo estoy, en el nivel superior, en el cual pues como institución del Politécnico Nacional pues tiene una meta importante y un objetivo importante en el cual pues tiene que estar a la vanguardia en cuanto a las tecnologías y desarrollos de todos los sistemas de plataformas que se desarrollen, ¿no? Mi pregunta sería, doctora, en lo siguiente. Actualmente se está hablando de un nuevo modelo educativo de enseñanza en el nivel medio, en el nivel básico, primarias, secundarias, en el cual pues ahora el gobierno está manejando una forma de llevar la enseñanza a través de otros sistemas, hablando por televisión, en el cual, pues desde mi punto de vista, pues yo no lo veo incorrecto, puesto que ya tenemos un modelo de televisión que se ha venido manejando con las telesecundarias, que surgieron desde el año del 68, si no mal recuerdo, y creo que ahora lo que quiere el gobierno es retomar por ahí este modelo, ¿no? Pero me gustaría escuchar su opinión de usted como investigadora, ¿hacia dónde va este modelo que está llevando el gobierno actual y cuáles serían los alcances en el corto y mediano plazo? Yo no digo en el largo plazo, puesto que estamos viviendo ahorita una pandemia en el cual pues nos está poniendo a todos en un juego de pruebas de todos los niveles, hablando de maestros y hablando también de alumnos, porque también a los alumnos les está tocando pues tener que meterse a las nuevas tecnologías y plataformas en general, ¿no? Pero sí me gustaría escuchar su opinión, doctora, a lo que ya está ahora integrando el gobierno federal cuanto a la educación en el nivel básico, por favor. Bueno, pues nosotros hemos observado a lo largo de la pandemia que el modelo que se propuso para la educación básica ha tenido o ha enfrentado una dificultad muy importante. Esta dificultad importante es la brecha digital. Encontramos aproximadamente en promedio en el país el 52.4% de personas que tienen acceso en sus familias a Internet, pero no todas las personas entonces tendrían ese acceso. ¿Y qué ocurre entonces con los estudiantes? En educación básica tenemos 3 niveles. Tenemos preescolar, tenemos primaria, tenemos secundaria. Y bueno, a continuación la media superior y superior, pero en básica nos quedamos hasta secundaria. ¿Qué ocurriría con esta educación que nos están planteando? Si nosotros pensamos, ¿cómo estaríamos pensando esa educación que se está trabajando durante la pandemia? Pues la estaríamos pensando de forma inequitativa. ¿Por qué? Porque hay niños que están siendo muy bien atendidos por sus maestros y porque tienen conectividad y lograron complementar el programa, lograron desarrollar habilidades aún estando cuidando su salud en casa. De tal manera que hay otra cantidad enorme de niños, no llega a la mitad, pero se acerca, que no tuvo esa condición, que no tuvieron acceso ni a internet y que no tuvieron acceso a computadora, ni tienen acceso a televisión, ni tienen acceso a celular. Y entonces hubo mucho ingenio de los maestros. ¿Por qué? Porque conocemos que muchos de ellos elaboraron materiales impresos, aunque la secretaría no se los indicara. Sé de maestros que conozco y que asistieron a sus comunidades y llevaban sus materiales y cuadernillos impresos, ejercicios, que de alguna forma pasaban aún arriesgando su salud a las diferentes casas y entregaban los materiales y entregaban recomendaciones a padres de familia y a los 8 días regresaban con nuevo material.
Puedo citar nombres, por ejemplo, trabaja muy cercano a mí un profesor que se llama Arturo Espinosa Maldonado, Araceli, su esposa. Los vi diseñando esos materiales, me pidieron la opinión de varios de ellos y entonces eso me permite constatar que justamente en nuestra entidad, en nuestro país, ha sido un proceso muy desigual. Entonces, esta estrategia que se sigue necesita otra medida previa al uso de todas las televisoras o al uso de todos los recursos de Internet o al uso de los servicios que está dando Google, porque se pusieron a disposición de todos los padres, los alumnos y los maestros mexicanos. ¿Qué ocurriría en mi opinión? Lo que ocurre es que si nosotros vemos, tenemos un planteamiento que pues tenemos que desarrollar desde las aulas, pero desde los expertos pedagógicos, ¿qué es lo que debemos de atender en la pandemia? ¿Qué es lo que debemos de trabajar y qué es lo más prioritario? La vida. Eso es lo más prioritario. Y nos dimos cuenta de que antes que los contenidos, le estoy poniendo ahí visible los 10 criterios de la nueva escuela mexicana, que están permeando y cruzando todo lo de educación básica. Entonces entendemos que hay una desigualdad y que debe haber estrategias diferenciadas para los que no tienen acceso ni a televisión e internet. Y ahorita la preocupación debiera ser que todas las instituciones y todo el país contara con internet. Si nuestra estrategia va a ser televisión, va a ser internet y van a ser esos medios. Mientras eso no lo sea, va a ser una estrategia que pudiera ser exitosa con quien sí tiene acceso a las tecnologías, pero que va a tener muy importante con quien no tiene acceso. Ahora, también desde los ojos pedagógicos y de expertise educativa de muchos científicos educativos, pedagogos, gente profesionales de la educación, hay una gran preocupación. ¿Por qué? Porque hay muchas pérdidas y duelos y no está habiendo una estrategia genérica para atender en básica a los niños que han tenido esas pérdidas y duelos. ¿Qué está pensando un niño de preescolar? Fíjese, se hizo una investigación y muchos niños pensaban que no van a la escuela porque los corrieron y los expulsaron por algún detalle. Está habiendo baja de autoestima. ¿Qué perdieron los niños? Su libertad de correr, de tocarse, de reír, su libertad de salir, su libertad de ir a su escuela. Eso mismo lo perdieron los de secundaria, los de primaria, hablando de básica, pero también lo perdieron los de media superior y superior. Todos los jóvenes han perdido la relación con sus amigos, han perdido echar relajo, han perdido sonreír, hay mucho dolor. Si a esto le sumamos las pérdidas de seres queridos, seguido vemos en nuestros grupos virtuales que ya murió el abuelito, que ya murió el papá, todos los días, nada menos le cuento hoy, 3 cruces que envié en mis grupos, enviando pues las condolencias respectivas por la pérdida de sus. Y así estamos, muchos docentes trabajando con este problema de pérdidas tan importantes. Entonces sí es muy importante que atendiéramos esta psicoeducación que se necesita ante todos esos fenómenos de pérdida y dolor que está habiendo en los estudiantes. En los docentes, aunque nosotros lo tomamos con mayor madurez y por la profesionalización, entendemos más los procesos y nos adecuamos y adaptamos más rápido. Pero los jóvenes no. ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes? ¿Qué vamos a hacer con esos estudiantes de básica? De básica yo le preguntaría, ¿qué vamos a hacer con los niños de preescolar? Cuyo potencial del 90% debe ser brincar, bailar, correr, recortar, pintar, hacer. Y digo, ¿qué vamos a hacer? Porque los papás ya están cansadísimos y van a tener que continuar trabajando con ellos mientras la Secretaría de Salud y los fenómenos sigan igual. Entonces, aquí debe haber una estrategia dirigida a atender estos problemas psicoeducativos de dolor, de pérdidas, a atender el fortalecimiento de las habilidades de padres de familia para apoyar con todos los diseños que los maestros están haciendo en su casa. Y también atender a los maestros, ¿por qué? Porque los maestros están cansadísimos. Todos mis compañeros que yo tengo antes tenían 5 o 6 horas libres, ahora no. Se desvelan, están haciendo diseños, materiales, impresiones, videos, presentaciones,
publicando en plataformas, contestando lo virtual. Además, han invadido su casa, han modificado su forma de comer, sus espacios. No están disfrutando a su familia como otros, pero tampoco esto es parejo. ¿Por qué? Porque tenemos padres de familia que no pueden apoyar a sus hijos. ¿Pero por qué no? Pues porque no pueden estar guardaditos en casa cuidándose porque su economía no se los permite. Hay gente que si no sale a trabajar no come. Y están bien conscientes que corren riesgo, que se pueden contaminar y que podrían morir. Están conscientes de que son vulnerables, pero su economía no les permite dejar de salir a trabajar. Muchos somos afortunados y trabajamos desde casa con todo lo que esto implica. No es así en general para la sociedad mexicana. Y bueno, usted está en el Poli, que es una institución tan prestigiosa a nivel superior, que tenemos por aquí en Morelia justamente una sede muy importante. Yo estudié por ahí un diplomado técnico en epistemología e investigación con el doctor Tecla. Y pues bueno, doy fe de la calidad con que se manejaban. Fue una de mis primeras investigaciones en los 80s. Mi investigación se denominó la etnomatemática purépecha y con mi especialidad en el juego del 15. Entonces, usted sabe cómo la visibilización de los fenómenos inequitativos y desiguales no permite hablar de una sola estrategia, sino de múltiples estrategias. Y aún con la estrategia en Internet no hablamos de una estrategia única. ¿Por qué? Porque tenemos educación E-Line, M-Line, C-Line, o E-Learning, C-Learning, M-Learning, online. Cada una es diferente. Y no se trata de subir lecturas, que el alumno haga reportes y ya, no. Se trata de resolver de manera virtual incluso cuestiones prácticas. ¿Cómo avanzar en el aprendizaje del uso del laboratorio a través de simuladores científicos? Y hay páginas especializadas gratuitas y libres en ello. Pero bueno, ¿y cómo preparamos a que el profesor acceda a todas esas herramientas para que pueda dar desde su casa un curso práctico, un curso teórico práctico? ¿Cómo podemos apoyar al padre de familia para que coadyuve con esos niños? ¿Qué vamos a hacer como estrategia, y no la hay, para esos padres de familia que no pueden estar apoyando a los niños de preescolar y de primaria? ¿Cómo vamos a hacer para formar a esos maestros? ¿Cómo vamos a hacer para generar un nuevo modelo educativo? Que sería absurdo que regresáramos con los planteamientos que hay. Estos puntos son vitales: ser democrática, integral y de excelencia, pero la pandemia ya nos cambió y no podemos regresar igual. Tenemos que hacer esos diagnósticos y una recuperación colaborativa de las mejores experiencias y de cómo transformar hacia esos nuevos modelos, porque no solo cambiará la educación mexicana, sino cambiará la educación del mundo. Y por primera vez vemos la mejor articulación y el primer gen de cómo se articuló la educación internacional, favoreciendo todos los videos mexicanos siendo consultados por muchos mexicanos consultando a otros países, una educación internacional sin límites, con generación de recursos a disposición del mundo entero, no de un país, no de un estado, no de una escuela. Entonces, pues usted me hace una pregunta realmente muy importante, porque no hay una respuesta. Ya hay ahorita investigaciones de qué es lo que está siendo exitoso, de qué es las estrategias que están dando resultados, pero también estamos viendo las estrategias que están ausentes, la población que no está incorporada a esas estrategias y que no tiene una estrategia para ellos. Y pues bueno, vemos con gran dolor, porque la educación es para todos. Y entonces nos falta trabajar en varios sectores. Esa sería mi respuesta. Si hubiera alguna otra pregunta, compañeros. Adelante, Magdalena. Muy buenas noches. María Magdalena Jiménez. Trabajo en la secundaria de Santa Fe de la Laguna. Primeramente, felicitar a la doctora y también al que intervino en su momento del Politécnico. Me están dejando en claro muchas cosas que yo no sabía por dónde entrar. Mi preparación es como psicólogo educativo y
de alguna manera, durante la pandemia, durante el tiempo que estuvimos en el ciclo escolar pasado, yo procuraba, aparte de los materiales que enviaba yo procuraba algún mensaje, alguna situación que ayudara emocionalmente al alumno, en el sentido de esa soledad que están viviendo, de esa situación donde ya no se puede convivir, donde ya no, ellos, por ejemplo, la gran mayoría no tenía acceso, entonces sí me tocó ir a la comunidad y entregarles material y recogérselos, y decían, maestra, es que no le entiendo. Las mamás me decían, maestra, es que con trabajos hablo español, no sé cómo apoyar a mi hijo. Entonces, todas esas preocupaciones a uno como docente también le pegan. Uno como docente también dice, bueno, la primera semana de la pandemia fue un caos, porque tenía al mismo tiempo que atender a alumnos, padres de familia, diseñar material, mandar material, atender a mis propios hijos que también al mismo tiempo estaban en clases, o sea, y en diferentes grados, y me quedo pensando, y las mamás que no tienen una preparación, que no corren con esa fortuna de haber siquiera terminado secundaria, ¿cómo están enfrentando esto? ¿Cómo las puedo apoyar? Y de alguna manera, pues, platicando con ellas, con las poquitas que tenían celular, que me llamaban a la hora que fuera, no sé, sí fue una situación muy difícil, y sí el diagnóstico ahora tiene que ser más profundo. No sé, doctora, como manera o algunas guías que nos pudiera ofrecer para orientar para ese diagnóstico, que llegue hasta dónde, o todo lo que nos... Ahorita la encuesta fue nada más si tienen los medios, si tienen internet, si tienen celular, si tienen televisión, ahorita a la hora de inscribirlos. Y desafortunadamente, más del 50%, bueno, el 2% de la escuela tiene todos los servicios, internet, celular, computadora, pero el 50% cuenta con televisión, el otro 25% no cuenta ni siquiera con televisión. O sea, son muchísimas cosas que no nos dan. Sí, efectivamente, esa es la condición que tenemos, y todavía no hay respuesta para ello, que se tendrá que construir con todas las experiencias. Hay que trabajar muy fuertemente para todo este tiempo que ya estamos iniciando. Usted como psicóloga educativa lo sabe, de las socioemociones. Hay que trabajar la motivación muy fuerte de los estudiantes que se conectan. Bueno, pero también de los que no se conectan, de los que envían sus trabajos y de los que no. Pero también hay que trabajar la otra parte. Hay escuelas que han exagerado y que los jóvenes están en su casa, pero están 14 horas conectados a la computadora. Eso es absurdo. Hay jóvenes que se ha investigado y detestan ya el internet, ya les encantaba tanto. ¿Por qué? Porque se la pasan haciendo tareas, pero una exageración. Entonces, pues hemos aprendido que ni los extremos, ni la saturación deben ser cuestiones ligeras, profundas, pero con prioridad. ¿Cuál es la prioridad? La vida. Esa es la prioridad. ¿Cómo me cuido y me cuida su familia? ¿Cómo nosotros potenciamos la solidaridad con los que menos tienen? ¿Cómo potenciamos la ignorancia? ¿Cuánta gente no se está cuidando? ¿Cómo no la potenciamos, sino cómo la educamos? ¿Cómo la educamos para combatir todos los descuidos que hay? Y sobre todo eso, ¿cómo aprovechamos el talento de tanta propuesta que ha surgido para trabajar con padres que pueden atender, pero también con padres que no pueden atender? Y bueno, hay muchas voces y mucha gente trabajando. Aquí lo interesante es la recuperación de todas esas estrategias y hacerlo llegar. Ahora, hay procesos. Van a llegar con una desigualdad cognitiva, educativa, gigantesca, abismal. Quienes están conectados estudiando 12 horas y quienes están desconectados y nada. Los niños de preescolar pues requieren estrategias de parte de sus maestros de mucha movilidad, acción. Los de superior requieren simuladores, requieren prácticas, los de media superior igual. Es decir, necesitamos diversificar estrategias para incluir estos nuevos ejes
incluir una materia que nos enseñe a cuidarnos de los virus, porque seguro no va a ser el único. Imaginemos a las generaciones futuras y hagamos proyectiva educativa. Hace poco tuvimos ya lanzamiento de un satélite que ya es comercial y que están pensando a futuro que viaje la gente hacia el exterior, es decir, que viaje la gente hacia el cosmos, ya no de un país a otro, pues ya va a haber virus entonces interplanetarios. Y la educación se adelanta a eso. Una educación que no se adelanta es una educación arcaica que no responde a los pueblos. Y ahorita la pandemia develó todas nuestras debilidades. Hagamos esa lectura de la realidad, enlistémosla y aportemos propuestas en conjunto. Yo no le veo otra salida. Si no trabajamos en conjunto, juntos, con propuestas, retomamos las de tanto compañero pedagogo, maestro, científico, que ha generado todo lo habido y por haber por responder a sus estudiantes, todo eso nos va a dar ese nuevo modelo educativo que requiere nuestro país. Y por supuesto, en educación superior, la ciencia y la técnica ocupan un lugar preponderante en nuestros países para el desarrollo de nuestros pueblos. Pero la educación básica es nuclear. ¿Por qué? Porque ahí se sientan las bases formativas del amor al aprendizaje, al conocimiento, a la lectura, a la escritura, del amor a nuestras culturas, a nuestra historia, a nuestra identidad, del amor a nuestra literatura, pero también el desarrollo de la movilidad y de las habilidades sensopensantes, de escrituración, de pintura, de baile. Se sientan las bases para el manejo de la corporeidad, de la educación física, de la artística, pero sobre todo para la comprensión y el apoyo al género humano. Gracias. Sí, de nada, maestra Magdalena. Agradezco su pregunta también muy reflexiva, igual que la del maestro Marco del Poli. Y bueno, qué bonito lugar que trabaja en Santa Fe de la Laguna. Ese lugar purépecha tan hermoso y tan significativo en la historia por tener el primer hospital, ¿verdad? Gracias, maestra Magdalena. Gracias, doctora. Adelante, compañeros. Si alguien más quisiera hacerle una pregunta a la doctora, abra su micrófono, por favor. Por ahí tenemos la participación de algunos compañeros en el chat, doctora. Bueno, coinciden con su punto de vista, dice Juan Quinter. Claro, doctora, la mayoría de los alumnos no pudieron mantener una educación a distancia o virtual porque sus medios no se lo permitieron. Tiene razón, debe haber alternativas para ellos para disminuir la desigualdad. También Juan Quinter nos dice, sí hay padres de familia que por su escolaridad y por sus trabajos no les ha podido ayudar a sus hijos y se han quedado rezagados. Nos dice también Patricia Escobar, en mi telesecundaria llevaremos cuadernillos para resolver en casa, iniciaremos el lunes 24, se presentarán la mitad del grupo y recibirán instrucciones, se retirarán y en un horario diferente del resto del grupo. Los segundos años se presentarán el martes, los terceros el miércoles y a los 8 días llevarán sus actividades contestadas, debido a que no todos tienen un celular o recursos económicos para ingresar saldo a un dispositivo y descargar PDF o ver videos complementarios. Eso es lo que nos dicen los compañeros aquí a través del chat, pero compañeros, si hubiera alguien más que quiera abrir su micrófono. Buenas noches. Sí, Hola, adelante. Adelante. Yo quería favor, preguntarle a la maestra Patricia, primero darle las gracias por escuchar su experiencia, sus conocimientos, y por otro lado, la pregunta es, en virtud de que este esquema conceptual y teórico aplicado a la educación sí se viene aplicando en algunos lugares, la pregunta sería, ¿cómo resuelven el problema de que, dada la formación humana, se prioriza más de todas maneras la innovación tecnológica? ¿Cómo en este enfoque se pueden priorizar otros aspectos de la formación y que no necesariamente entran en el concepto de innovación?
por la liga que se tiene con un sistema económico que privilegia la innovación tecnológica. Fuera de ahí, ¿cómo se concibe este proceso de formación cuando los jóvenes pueden tender a otro tipo de áreas de creatividad? Pues Bueno. fíjese que el secreto de los... Sí, bueno, Sí, el maestra. secreto de los países... Sí, el secreto de los países para potenciar esto no se espera hasta educación superior. Veamos cómo los niños que tienen apoyo familiar desde muy temprana edad empiezan a hacerse preguntas muy importantes. Por ejemplo, bueno, ¿y cómo es que funcionan los drones? ¿Y quién los hace? ¿Y cómo lo haríamos? O ya desde muy tempranas edades en muchos modelos educativos les empiezan a enseñar ya cosas actuales, no esas cosas viejas que enseñamos nosotros. Les enseñan cómo funciona el cuerpo actualmente, utilizando las primeras videocápsulas científicas, que son muy agradables hasta para los niños de preescolar y que conocen avances científicos y tecnológicos muy importantes. Y ese tipo de educación no requiere mucho recurso, porque a veces pensamos que debe haber mucho recurso para poder resolver esto. No necesariamente. Entonces, pues más bien repensar que sí se está invirtiendo más en superior en tecnología y investigación, pero que debería de haber un replanteamiento curricular de planes y programas desde las primeras edades y potenciar todo, desde chiquitos que bailen, que canten, que toquen música, que hablen idiomas. ¿Por qué esperar hasta secundaria, hasta prepa? Desde pequeños que admiren la cultura, por supuesto, fomentar la innovación y que se vayan generando. Pero fíjese, en la innovación tenemos que pensar en profesores innovadores, en escuelas innovadoras, en espacios y planes y programas de estudio innovadores para poder potenciar habilidades y pensamiento innovador. Pero yo siempre he sido una convencida y he visto ejemplos de escuelas que siguen modelos y que cuando empiezan desde niños nadie los para. Y bueno, afortunadamente tenemos gente muy talentosa, pero que esos talentos se pierden con el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones para que sigan. Entonces, pues usted que tiene una formación especial, privilegiada, y cada uno de los 24 que estamos ahorita aquí, pues podríamos aportar cada quien en nuestro campo y ir sumando esfuerzos, al igual que mucha gente que está trabajando por nuestra sociedad y nuestro país. Y bueno, los que nos interesamos en educación, pues podemos ir aportando y abonando desde lo que hacemos, desde con nuestros grupos, desde la formación de los docentes, desde los grupos con los que trabajamos, cuanto podamos para ir mejorando en el país. Y pues Gracias, bueno, quiero en esta toma de palabra felicitar al doctorante Abraham Rodríguez Toro. Estimo mucho a su hermano Toño Toro, le mando un gran saludo por este tipo de espacios reflexivos de pregunta y de interacción que nos enriquece como profesionales interesados en lo educativo o como docentes, como es mi caso. Así es. Gracias, maestra. A usted. Buenas noches, doctora Pat. Buenas noches. Soy exalumna ahorita más bien alumna del doctorado, orgullosamente UNIPEM. Y felicidades. También hace poquito me titulé con usted al frente de nuestras autoridades. Y yo, gracias a esta maestría que sacamos ahí, también aprendí pues que lo más importante en el momento que hubo un cese, como un alto total en el trabajo de los chicos. Yo ya no me centré tanto en la cuestión académica, porque mis maestros, Lulú, nos decía mucho que cuidáramos mucho las emociones, como bien lo comentó hace un momento, y me dediqué más a trabajar un poquito con ellos la cuestión de las manualidades, la cuestión de la escritura, en el sentido de que ellos expusieran qué sentían con esta situación, cómo se sentían, y ya fuera en un escrito en prosa o ya hicieran una poesía, o igual hicieran una pieza de oratoria como un reclamo, pero al mismo tiempo también hicieran una pintura con sus pies, con los dedos de los pies, con las manos, con la mano zurda, en fin.
La idea es de que los muchachos dejaran de pensar un poquito en la situación que se estaba viviendo, en que no estaban con sus compañeros, que no estaban con sus amigos, que no podían salir, que no podían convivir, interactuar con la sociedad como lo tenían anteriormente hecho. Y me resultó muy bien. Obviamente sí tengo que decir que me culpa en la cuestión académica porque no vi todo el programa de matemáticas, no vi todo el programa de física, de biología, perdón, porque sí me faltaron algunas sesiones, pero los muchachos le echaron ganas en ese sentido y les gustó tanto que dentro de todo desarcían un poquito lo que nos faltó de la cuestión académica, pero estaban motivados a continuar estudiando. Para mí es difícil trabajar a veces dentro de lo que es el ámbito educativo cuando nuestras autoridades no nos mandan un documento, o más bien nos mandaron un documento en el cual dicen que no podemos ir a las escuelas, sin saber las necesidades, como lo mencionan los compañeros, específicas de cada una de las regiones y de cada una de las localidades. Es imposible no ir a la comunidad a inscribir y exigirle al docente que les pida a los papás que digitalicen documentos, exigirle a los papás que manden nombres completos y el grado. O sea, para mí, pues eso realmente no va. Como lo dijo en la sesión anterior el profesor de la mesa técnica, Juan Arturo, comentaba él que pues que habíamos muchos que estábamos infringiendo esa normatividad o esa orden y que por necesidades específicas del servicio tenemos que ir. A mí en lo personal, me da pena pues decirle a mis compañeros, porque sé que están en su derecho de no asistir, pero también ellos están comprometidos con el ámbito educativo, con este servicio. Y afortunadamente aceptaron asistir a inscribir, pero en cuestión de ir a revisar trabajos, a entregar trabajos, es algo complicado, pues. Estoy luchando en eso. Yo estoy tratando de armar todo lo que hoy usted nos dio, de verdad enriquece aún más mi proyecto que tengo como director comisionado por este ciclo escolar, de hacer un trabajo, un plan estratégico, que es la idea. Y con estas palabras, todos estos elementos que hoy usted me regaló, de verdad me sirven mucho porque mi escuela está fallando y sí tengo que investigar cuál es el motivo. Y a lo mejor algo que usted comentó al final, que me encantó, que una educación que no se adelanta es una educación arcaica. Y yo creo que en este momento mi escuela, desafortunadamente, es una educación arcaica, porque no nos estamos adelantando a lo que tenemos que hacer. Yo en lo personal le agradezco mucho todas las palabras que hoy nos dio, porque con esto creo que ya me dio una idea un poquito más de qué es lo que quiero hacer en este ciclo escolar. Obviamente sí nos cuesta trabajo, porque ni los maestros estábamos inmersos en el ámbito tecnológico. Las herramientas como la computadora, el WhatsApp, los utilizábamos por trabajo, pero no para clases, no para investigar. Y ahorita los maestros que estamos comprometidos de una u otra manera tenemos que manejar estas herramientas. Y si no lo sabemos, tenemos la obligación de ponernos a trabajar y tomar un curso, aunque sea rápido, ¿no? O ver algún video de YouTube. Yo soy de las personas que sí me considero con muy poco conocimiento de la tecnología, pero le aseguro que estoy haciendo mi máximo esfuerzo
para poder dar el servicio que necesitan, que requieren y que me obligan con mis alumnos y con mi escuela. Gracias, doctora, por todo su conocimiento y si tengo una duda, pues por ahí espero nos deje un teléfono, un correo, para poderla contactar y poderle preguntar algo más sobre este plan estratégico sobre la competitividad. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Y pues bueno, por ahí tiene visible mi correo. Es Pati Serna, técnicas y estrategias 5@gmail.com. Y mi celular, contesto casi siempre por WhatsApp, es 4434-1040. Y bueno, ha sido muy afortunada porque se ha formado con Lulú en esto de las neurociencias, que es uno de los paradigmas educativos más actuales. De tal manera que justamente ha tocado usted uno de los puntos cruciales. Ahorita no es lo importante lo cognitivo. Recuerden ustedes, cuando viven un accidente, lo importante no es aprender o tomar un libro de matemáticas, lo importante es relajarnos, atender el asunto, resolverlo, recuperar la salud, la estabilidad y luego el seguir aprendiendo. Lo mismo está pasando en esta pandemia. Hay prioridades que se deben de tener en un programa. Hay que atender estas cuestiones psicoeducativas, socioemocionales. Hay que atender las cuestiones de aprendizaje del autocuidado para poder visibilizar elementos y además el hecho de poder protegernos adecuadamente, porque nuestra tarea es salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos, pero también como profesionales de la educación generar la estrategia acorde a la población y al contexto en el que estamos trabajando. ¿Es fácil? No. ¿Sabemos todo? Tampoco, porque no estábamos estudiados y preparados para atender condiciones diversas ante una pandemia. Podemos, sí, sí queremos. Entonces, mientras podamos y mientras queramos, hay que dejar de decir, como decía una maestra, tengo que, no tengo que, quiero hacerlo y quiero hacerlo bien. Y eso nos va a apoyar a hacerlo mejor. Ahora, lo mejor es empezar con el reconocimiento de cómo estamos y en qué fallamos, porque eso ya es una primera mirada súper exitosa. Si yo ya vi que no estoy bien, ya me estoy preguntando cómo podría estar mejor. Y bueno, no siempre podemos estar como queremos, pero sí podemos estar mejor de cómo estamos. Sí podemos dar el todo nuestro, no hay límite. Para eso nada más está el deseo de querer hacerlo y hacerlo. Nos vamos a equivocar algunas veces, pero la mayoría, si tenemos una realidad muy atenta, reflexiva y un compromiso, nos va a salir la mayoría de las veces bien. Y en los casos de innovación que se ha realizado educativa, lo demostramos. ¿Cómo las cosas salen bien? Pues tenemos una oportunidad histórica inigualable. Hemos vivido ya varios meses, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, ya 5 meses. Ahora estamos en agosto, en el 6º. Aprovechemos este tiempo que nos queda. A lo mejor no volveremos a tener otra oportunidad tan igual, pero el regreso va a ser desigual. Estemos preparados para ellos y para no regresar, porque no va a funcionar. Tendremos que regresar con modelos y propuestas educativas diferentes, acordes a todo lo que ha generado la pandemia. Y ha generado cosas buenas y ha generado cosas que vamos a tener que corregir. Entonces nuestra tarea va a ser encomiable, el regreso que ahorita, pero valdrá la pena. Siempre valdrá la pena hacerlo mejor por la educación. Bueno. Habría muchas cosas más que comentar, pero creo que es lo que comentaría. Y felicidades, le agradezco que sea alumna nuestra del Centro Educativo Unipen. Un abrazo. Gracias, doctora. Todavía andamos en el doctorado con el doctor Rodolfo acá en Sinapecuaro, pero espero no caerme en la línea que vamos, no desistir. Ánimo, adelante. Usted puede. Si quiere, Gracias. puede. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo soy la maestra Mati Morales, también de la telesecundaria compañera del maestro Abraham. Casi al último me conecté con usted, pero lo último que estoy viendo es que es todo para la mejora de nuestras escuelas. Entonces mi segunda licenciatura está en psicología educativa
y trabajamos con el método o con la, ¿cómo se llama? Con las teorías de si tenemos un problema en la escuela, lo tenemos que resolver y ese problema tiene que desaparecer. Entonces no hay problemas para no resolver. Incluso hasta la muerte se puede resolver. Esta pandemia sí nos tiene, que desde que nací yo nunca había pasado en la vida. Es como un temblor que nunca hemos vivido un temblor. Igualmente esto que nos está pasando a nivel mundial y que no se quiera poner las pilas por su salud, pues vamos a terminar en el panteón. Y además para la muerte pues hay solución y a veces no hay solución. En la cuestión mental, yo le agradezco mucho, sobre todo al maestro Abraham que nos invitó a su conferencia y me la perdí casi, nada más alcancé lo final. Pero de antemano, en otra que haya, estaré yo ahí presente. ¿Sí ves, doctora Patricia? Entonces, todo para la mejora, ¿cómo se llama? Es que hay una teoría en la dialéctica constructiva nos dice que todo se puede resolver porque la dialéctica constructiva no acepta el método científico y ya estamos en la cuestión de la educación, que ya se me vino a la memoria, algo de mi carrera, que la hice en el 2010, entonces ya voy para tiempo de dejar todas esas teorías, pero todo lo que llevamos a la teoría lo tenemos que hacer en la práctica, ¿sí ve? Es lo que usted nos estuvo mencionando al final. Por eso sé que está en lo más, ahorita lo más moderno son los medios televisivos, todo lo que son los medios electrónicos, y tenemos que entrarle, aunque no queramos, con la pandemia. Por eso, muchísimas gracias y darme la oportunidad de estar con usted y conocerla, aunque sea por altavoz. Gracias, doctora Pati. Estoy para servirle. Sí, muchas gracias, Mati Morales. Un gran abrazo. Ahí se aparece. Sí, también gracias. desde esta parte de la dialéctica constructivista o constructiva, pues usted abordó lo de la complejidad y a muchos autores muy importantes, a Hugo Semmelmann, a todos los complejos, además muchos trabajos que parten, por ejemplo, del concreto abstracto concreto a partir de esa escuela para ir a teorizar y luego regresar al concreto, en fin. Habría mucho que platicar, Mati, un gran abrazo. Aquí lo interesante con el tema que nos invitaba hoy el doctor Ante Abraham, pues es esta parte de cómo ese vínculo educación-competitividad siempre nos genera oportunidades. Y ahorita con la pandemia tenemos una maravillosa de hacer cosas diferentes, cosas necesarias y que cosas que no habíamos pensado que podíamos hacer. Un abrazo. Doctora, quisiera que nos diera su punto de vista de cómo armar equipos de trabajo, de cómo armar estrategias, pero sobre todo para cómo mover voluntades y cómo mover a los apáticos para trabajar en modelos de competitividad. Es una pregunta que se ha venido dando en las diferentes conferencias que hemos tenido, porque principalmente no es que el líder o el que es nuestro contacto y que está asistiendo a estas videoconferencias, principalmente no está ahí la resistencia, sino está la resistencia en otros de sus compañeros que completamente se niegan a entrar a esquemas de competitividad y por lo tanto, pues la oferta educativa que se está dando en cada plantel, pues deja mucho que desear. Entonces, ¿qué consejo nos pudiera dar para integrar a aquellas personas que están en nuestros planteles, pero que no, por el momento, no quieren entrarle? Bueno, aquí siempre decimos que no va a haber ningún modelo o estrategia donde vayamos todos. El absolutismo es muy complejo en lo social, pero en lo educativo siempre de que lo más exitoso a veces empieza con una persona. Si una quiere, con esa avanzamos. Si dos quieren, con ellos avanzamos. Si tres quieren, con ellos avanzamos. Los que quieran pueden ir haciendo historia, pueden ir haciendo transformación.
A veces quienes están apáticos ya al ver esos hechos se suman. Hay que tener también estrategias de comunicación con ellos, de invitación constante. En educación popular le llamaban concientización. Muchos pedagogos dicen que es fallida, muchos otros les ha resultado exitosa trabajarla. Pero si no se suman todos, no hay que preocuparse, hay que hacer las cosas que ustedes estén convencidos que están bien y los que quieran hacerlo adelante. Que puedan sumar, ya es una gran ventaja. Y los que no quieran, pues que sigan viendo, pero en esa vista mucha gente se incorpora y se logran cosas. Así es que si usted tiene estrategias, no pare. Por los apáticos, usted haga lo que tenga que hacer porque la vida es corta y no sabemos cuándo nos llega el momento. Ahorita cuidémonos con la pandemia, cuidemos a nuestros alumnos, nosotros, nuestros familiares, busquemos las mejores estrategias en el bienestar y la salud común. Es lo que yo le diría. Excelente punto de vista, doctora. Y yo le pidiera un consejo más. De acuerdo a lo que usted ha revisado de documentación, ¿cuál pudiera ser un modelo por nosotros ser unas telesecundarias, ser unas escuelas muy pequeñas? Típicamente estamos trabajando 3 profesores a cargo de toda una telesecundaria. Entonces, ¿cuál modelo pudiera ser el más aconsejable para iniciar este proceso de cambio de tal manera que no represente una carga administrativa y no represente algo que se va a tener que abandonar por tan complejo que pueda ser el modelo? Entonces, no sé si tuviera alguna propuesta, alguna algo visto que nos pudiera aconsejar en estos momentos ya como modelo. Pues mire, de los modelos que están siendo más exitosos y que funcionan también en la educación a distancia y virtual y en los modelos como el que trabaja Telesecundaria aquí en Michoacán y en Veracruz, observaríamos que de los modelos más exitosos para este tipo de educación ha sido esta parte conectivista, los modelos de complejidad y combinado con neurociencias. Y todo ello con trabajo colaborativo de los profesores. Si se suman en trabajo colaborativo va a ser más sencillo, más eficiente, más gratificante. Pero ahora sí que no hay límite. Desde su experiencia y su formación, ustedes van a tener la palabra de qué se ocupan en el contexto y de qué les está funcionando más. La recuperación de esas experiencias de los pares no tiene igual. Ustedes tendrán mucho la palabra. Juntemos esto que nos dicen los teóricos con lo que ustedes abonan, con lo que ustedes ven exitoso y van a ver cómo es una fusión de alguna manera híbrida, pero muy, muy exitosa. Sí, muchas gracias, doctora. Finalmente, de mi parte, quisiera hacerle una pregunta más y es, muchos maestros generan resistencia a integrarse a modelos o a principios de competitividad porque ellos, pues de alguna manera están convencidos de que todos estos modelos tienen que ver con una dominación de los entes económicos, de las corporaciones internacionales para el sometimiento de ciertos otros países. Yo he revisado bastante bibliografía y yo no encuentro exactamente esa influencia o esa incursión, esa usurpación de poderes en que desde el exterior, por los entes económicos, se imponen ciertas características a la educación y a la competitividad en favor de, pues también de esos entes económicos. Entonces, yo quisiera que me pudiera explicar, que nos pudiera explicar qué es lo que usted alcanza a ver y si va en este sentido la competitividad, entonces también ver alternativas de cómo entonces trabajar con otro modelo o con variantes pues de la competitividad. Entonces, sobre todo, pues tenemos una línea ideológica que nos dicen, ya con que mencionemos la palabra competitividad, se cayó ya la propuesta, se cayó la idea y a partir de eso ya no se quiere escuchar nada más.
Entonces, ¿qué respuesta nos pudiera dar a este planteamiento? Generalmente cuando escuchamos esa palabra ha sido una palabra abusada, entendida como lucha, como destrucción del otro, como ponerme en contra de. Y ya le decía que en sus orígenes tiene que ver también con competir, que es desarrollarnos integralmente. En síntesis significaría ser mejores. Entonces, en muchos lugares cuando han querido hacer exitosos los modelos, más que titular el modelo de competitividad educativa, pues a veces se podría decir un modelo donde vamos a ser mejores. Y usando no la parte de nombre teórico, pero sí los preceptos bondadosos que le acompañan, pueden resultar más aceptados los modelos. Y bueno, la importancia de que luego la gente juzga sin conocer. Entonces, pues a veces el no darle el nombre, pero sí dar el contenido, ya la gente se permite conocer, entonces por sí misma puede opinar. Pero también ha sido el abuso de que a veces ver cómo la competitividad y ha existido en ciertos momentos quererse a la educación, pero con una visión empresarial, con una visión justamente de desigualdad. Por eso también pues hay esa ideología que la rechaza. Pero bueno, hay que ser muy claros en que hay diversas posiciones y que en este modelo de competitividad educativa lo que esperamos es ser mejores, mejores instituciones, mejores profesores, mejores estudiantes, generar trabajo colaborativo, adelantarnos a los tiempos, ser innovadores, y creo que eso nos gustaría y nos quedaría mucho mejor a todos. Imagínense una educación michoacana así. Claro que sí, doctora, es la visión que tengo, es la perspectiva que quiero defender, pero ante tantas voces de pronto como que digo, bueno, ¿será pues que yo no entendí o será que no he encontrado lo que ellos han leído? Y yo por más que busco, bueno, digo, no va en ese sentido. Sí hay organismos internacionales que hacen recomendaciones de convivencia, hacen recomendaciones en lo educativo, pero que también no son organismos que están desconectados, que tienen un estudio, o personas pues que realizan esos estudios, que pues yo les doy la validez. Sin embargo, bueno, pues yo quería un argumento exactamente para persuadir a esos compañeros y pues como usted dice, pudiera ser válido también un cambio de términos y hablar más bien en función de lo que ofrece la metodología y no tanto las palabras que ya que me comprometen y que me cierran un poquito. Sí, bastante ilustrativa la respuesta también. Sí, efectivamente. Compañeros, no sé si por parte de ustedes hubiera alguna otra pregunta, si quisieran plantear algo más para aprovechar este momento. Muy bien, doctora. Pues nos alargamos un poquito más de lo convenido. Le agradezco que haya pues extendido un poquito también su participación, que nos haya aguantado todo este ratote. Creo que ha sido muy nutritiva su plática. Se ve que hay tablas, que hay mucha experiencia, se ve luego el nivel que maneja, y le agradezco mucho por ponernos pues toda la presentación que nos está dejando hoy, nos está impulsando a seguir trabajando y a seguir pensando en todo esto que tiene que ver con la competitividad. Me parece bastante acertado todos los contenidos que nos vació aquí, nos presentó. Me hubiera gustado también poder ver la bibliografía, o sea, porque ahí manejó autores y años, pero luego hay veces que hay diferentes obras y ahí es donde da un poquito más de trabajo, pero si se pudieran así a manera de anexo o de manera de complemento, que después nos pudiera regalar algunos de los componentes que hicieron su presentación.
Le agradezco mucho. Somos maestros de telesecundaria aquí en su mayoría. Sobre todo también somos preocupados por la educación de diferentes maneras, diferentes trincheras, y pues agradecemos las palabras que nos ha dirigido el día de hoy. Compañeros, no sé si hubiera alguna otra participación, si no, entonces ya para comenzar con nuestra despedida, doctora, tradicionalmente al iniciar nos presentamos mencionando el nombre y el lugar de trabajo, y también lo hacemos al final por aquellos que tuvieron algún inconveniente para integrarse a la videoconferencia. Entonces, volvería a preguntar, ¿hay alguna intervención, alguna participación o podemos comenzar con la despedida? El maestro Antonio, su hermano, quiere hablar, parece, puso algo en el chat. Sí, correctamente. El maestro José Antonio está queriendo participar. Adelante, Toño. Sí, buenas noches a quienes no había saludado. Y buenas noches, doctora. Quise dejar el turno para mis compañeros que están accediendo a esta videoconferencia y pues escuchar sus dudas, y pues muchas de ellas pues hay cierta similitud en sus dudas y también sus propuestas de estrategias me enriquecen. Yo quisiera manifestar las mías, pero pues esto se puede alargar muchísimo, y más bien estoy participando para despedirme y agradecerle todo ese conocimiento que nos ha compartido, y siempre pienso que usted va a tener la respuesta más adecuada, más acertada, porque hasta ahora en mi vida pues, he conocido una persona con tanto conocimiento que cada pregunta es una disertación acerca del contenido de la misma. Bueno, pues gracias, doctora, y quería ser breve y ya me estoy alargando. Gracias por estar aquí con nosotros. Es todo. Sí, pues muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Abraham. Y gracias a quienes nos pusieron aquí comentarios en el chat: Juan Quintero, Pati Escobar, a Mati Morales, que nos hizo la pregunta, Magdalena, a Marco. Gracias, estimados compañeros y compañeras de telesecundarias, a nuestra querida alumna de Unipem que estuvo presente, a nuestros demás compañeros que se hayan sumado. Estamos en este campo tan bonito de la educación, amémosla, hagámosla con pasión. En Unipem justamente lo que decimos, la educación es nuestra pasión. Y un sincero abrazo, pásenla bien, cuiden a sus familias, cuiden mucho su vida. Nos estamos viendo y mil gracias, Abraham, por haberme invitado. Un abrazo a la distancia y un saludo. Adelante, Vero. Muchas gracias, doctora. Muy buena participación. Nos dejas una amplia reflexión en lo que tenemos que hacer en nuestras telesecundarias. Y pues yo trabajo en la telesecundaria de Uruapilla. Mi nombre es Verónica Costa y voy a dar primer grado. Gracias y buenas noches. Felicidades, Vero. Ánimo. Muy buenas noches, doctora. Yo también ya voy a retirar. Muy buenas noches. Es un gusto haberla escuchado. Ya la he escuchado en alguna ocasión en la UCLA, unas pláticas que nos dio usted por allá también. Así que ya tener el gusto de conocerla. Es un placer de veras volver a escuchar. Felicidades, buenas noches. Y pues aquí estamos trabajando nosotros en la secundaria de Quinteo, junto con nuestro Abraham. Somos compañeros ahí de escuela. Muchas gracias y un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Mati. Gracias, buenas noches a todos. Y porque son cosas muy, muy nuevas de todo lo que tiene el 2020, porque nos agarró la pandemia y pues estamos con... Felicidades a todos y Dios nos cuide durante este 2020 y Dios dirá el 21. Gracias, doctora Pati, gusto en conocerla. Un abrazo, Mati. Gracias. Ya, para borrar. Adelante, Héctor. Sí, déjame quitarme el micrófono. Ya me enseño como me enseñó. Ven, hija, quita el micrófono. Adelante, Anita.
Buenas noches. Buenas noches, agradecerle a la doctora y pues mis respetos. La verdad es una persona maravillosa que tiene mucho conocimiento que nos ha compartido y más que nada como que propicia que nosotros hagamos esa construcción de estrategias para poder pues enfrentar esta pandemia. Ahora en este momento nos damos cuenta que muchas familias ya no tienen que comer, ya perdieron su trabajo, tuvieron que empeñar su televisión para comer. Es triste que pues va a haber un rezago educativo tremendo, pero tenemos que buscar la estrategia para poder pues atender a estos educandos que pues la verdad no se merecen quedarse rezagados y tenemos que buscarlo, y todo esto que nos ha colaborado la doctora con mucha sabiduría, creo que nos va a servir suficiente y pues adelante, hay que echarle ganas, hacer todo y muchas gracias. Buenas noches a todos. Adelante, Héctor. Gracias. Buenas noches, soy Héctor Ramírez Hernández de la telesecundaria de Quinceo. Gracias, doctora, por acompañarnos en este intento de darle un plus a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo diario. Creo que tarde o temprano se reflejará en nuestros niños que confían en nosotros. Gracias, buenas noches. Adelante, Luli. Muchas gracias por compartir su amplio conocimiento, doctora Patricia. Yo la escucho desde acá de Hermosillo, Sonora. Aquí nos acompaña también la maestra Alicia Chávez, que se encuentra en este momento. Le voy a poner el audio porque la veo, porque lo veo, maestra Abraham. Muy interesante y ojalá tengamos la oportunidad nuevamente de tenerla con nosotros. Muchas gracias. Adelante, Magdalena. Muchas gracias. Saludos, Hermosillo. Y va a ser un placer invitarla a nuestras videoconferencias también. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Patricia. De verdad un placer. Maestro Abraham, gracias por esta oportunidad. Estamos aprendiendo demasiado, estamos ampliando panoramas en cuanto a lo que tenemos que observar, en cuanto a lo que tenemos visión en estos momentos, y de verdad estoy muy agradecida por toda su participación, doctora, muy amable, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Estoy en Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Gracias. Adelante, Pilar. Buenas noches, doctora, muchas gracias, compañeros, un gusto saludarlos y despedirme, doctora, felicitarla, y pues aquí seguimos trabajando, seguimos estudiando. Soy estudiante de doctorado de UNIPEM, Sinapecuaro, con el doctor Rodolfo, y soy egresada de maestría en psicopedagogía UNIPEM, en Tuxpan, con sus hermanos, todos una hermosura, la doctora Leti, mis respetos. Muchas gracias por todo su conocimiento y espero poder poner en práctica lo aprendido y lo hoy escuchado por usted. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Gracias, maestro Abraham. Seguimos en contacto en la próxima. Adelante, Luli. Hola, maestro Abraham. Soy la maestra Alicia Chávez. Sí, maestra. Estuve aquí al pendiente con Luli escuchando la conferencia, y créame que muy interesante, la verdad, y ya ve que yo he estado pidiendo entrar a las conferencias y nada más no me doy el tiempo, o en pocas palabras mis hijos y todo lo demás, pero ahorita me di el tiempo y me vine para acá con Luli, y créame que me encantó, muy interesante, y le digo, y este material está buenísimo, y ojalá pudiera pues estar presente en las demás conferencias, ¿no? La verdad sí me interesan y están muy buenas. Toda la participación de todos, muchísimas gracias. ¿Dónde eres? Soy de Hermosillo, Sonora, Alicia Chávez. Saludos, Alicia. Adelante, Rodolfo. Buenas noches, me quedo saludándolos desde Marabatío.
gracias a Dios, colaborador de UNIPEM, la verdad que nos ha dado mucho, y creo que esto que nos externa la doctora Patti, que es bien importante, que los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros mismos. Comentabas hace rato, Abraham, un gusto también de saludarte, lo mismo que por ahí ya vi que está Toño, Beto, etcétera. Si nosotros no estamos convencidos de ese cambio, no lo vamos a poder permear. O sea, los primeros convencidos de que podemos cambiar, de que nosotros somos una parte importante de ese desarrollo, tenemos que ser nosotros mismos, ¿sí? Y por eso seguimos en este camino. Hay que seguirnos preparando, hay que seguir con esa intención de seguir innovando, de seguir buscando caminos. Comentaba por ahí Pili, a veces tenemos trabas con los compañeros. Bueno, lo mejor es seguir nosotros demostrando y solitos ellos se van a ir uniendo, ¿sí? Un gusto compartir con todos ustedes y que pasen muy buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Adelante, Liz. Bueno, doctora, pues le agradezco mucho. Como ya escuchó, por ahí están compañeros de toda la República Mexicana, compañeros de telesecundaria, algunos otros invitados de otros sistemas que son bienvenidos también, pero que el objetivo de todo esto pues es llegar a la aplicación en las telesecundarias y pues hemos escuchado con mucho interés y creo que se ha demostrado, ha escuchado usted que pues ha sido magistral su exposición. Le agradecemos mucho y esperemos contar aquí en una próxima ocasión con otra de sus participaciones. Será un verdadero placer. Igual tenemos muchos compañeros en UNIPEN, expertos en diferentes campos y conocimientos. Cuando ustedes gusten, también ellos pueden anexarse. Y también tenemos webinars. Le voy a hacer llegar para que usted le haga llegar a todos nuestros compañeros asistentes hoy la programación que tenemos de cada mes. Y también con gusto los invitamos. Mil gracias, maestro Abraham. Un abrazo. Buenas noches desde Toluca. Saludos, buenas noches y un abrazo. Quien haya faltado, adelante. Guillermina González Rubí, vivo en Toluca, pero soy maestra en Sinacantepec, Estado de México. Está muy cerca de Almoloya de Juárez. Lamentablemente, en mi entidad hay mucha pobreza en el lugar en donde yo estoy, es un ejido, y los alumnos están muy cerca de los lugares en donde hay delincuencia. Entonces, desgraciadamente por la pobreza que se está viendo ahorita y la descomposición social, pues están optando por este tipo de vida. Yo agradezco mucho todas las conferencias que están dando y en especial ahorita a la doctora Patricia porque me parece muy interesante, muy edificante todo lo que nos compartió y pues buenas noches a todos. Buenas noches y saludos. Ok, si alguien más falta. Buenas noches. Yo no dije de dónde vengo. Yo soy la maestra Anita Cortés Hernández y trabajo en la técnica 53 de Acuitzio del Canje. Y pues estoy muy agradecida por esta invitación. Creo que necesitamos apropiarnos de todo lo que podamos para poder enfrentar esta situación que se nos está presentando y salir adelante. Gracias, doctora. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, maestra, pues, perdón, doctora, pues hasta aquí dejamos la transmisión del día de hoy. Agradezco mucho a todos los presentes y a la doctora Patricia Serna González el habernos expuesto sus puntos de vista. Hasta aquí cortamos la grabación y buenas noches a todos. Muy buenas noches.